Voy a enunciar una tesis, es lo primero, voy a enunciar una tesis que es una tesis simple, pero que es la tesis que obligaría a que se demostrara. En segundo lugar voy a hablar de una cosa que digo también muy somera, una historia que va de la heteronomía a la autonomía, una historia obviamente de la mujer. Voy a tratar de indicar que hay un camino recorrido en la historia occidental que ha llevado a través de un proceso largo de milenios a lo que pudiéramos llamar la heteronomía de la mujer y la conquista de la autonomía. Voy a plantearme 5 términos que yo considero que son claves y fundamentales en lo que pudiéramos llamar la revolución de la mujer moderna. Ese sería el tercer punto. El cuarto, 3 maneras de haber sido concebida la mujer. Y finalmente quiero tomar un ejemplo y en la relación de la mujer con el fenómeno amoroso para tratar de mostrar cómo en la modernidad ya no podemos hablar de una actitud y mucho menos de una actitud que se considerase absoluta, sino que ser mujer hoy es una pluralidad de caminos y de expresiones y de formas y de versiones, incluso contradictorias unas con otras, etc. Ese es el recorrido y sin más dilación entonces voy a meterme en él. Miren, yo la tesis que quiero formularles, y que eso no tiene nada de original seguramente, y seguramente en esta conferencia no va a haber nada original, si algún mérito pueda tener será quizás organizar un poquito las ideas. Yo la tesis con la que quisiera partir es muy sencilla y dice: en la modernidad no existe la mujer, existen las mujeres. Como yo sé que no todo el mundo aquí se desenvuelve por estos caminos, digamos, de la historia, etcétera, permítanme decir que yo voy a entender por modernidad el periodo histórico de la sociedad occidental que data aproximadamente del siglo XVII hasta el presente. Y voy a dividir modernidad en lo que llamaría modernidad temprana, que va desde más o menos el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Y voy a hablar de modernidad tardía, como eso que de más o menos 1950-60 para acá viene constituyendo la experiencia de nuestra sociedad. Entonces retomo la tesis, que va a ser lo que intentaré a lo largo de la exposición de probar, y la tesis dice: no existe en la modernidad tardía, no existe la mujer. Existen las mujeres. Esto pareciera una parodia de una formulación que tiene Jacques Lacan, el gran psicoanalista francés, sucesor de Freud, que Lacan dice exactamente: no existe la mujer no existe, dice Lacan, existen las mujeres, existen una por una. No hay posibilidad de hacer un conjunto que se llame la mujer en singular, sino que la mujer, en tanto encarna la feminidad, estaría caracterizada precisamente por la singularidad absoluta que la constituye. Sería, dice Lacan, más fácil hacer un conjunto con los hombres, seríamos en eso mucho más simples, mucho menos interesantes, seríamos más homogéneos, nos pareceríamos más. No tendríamos dimensiones insólitas, como sí podría acaecer con la dimensión de la mujer. Y digo, sería como parodiar a Lacan, porque estrictamente yo no voy a hablar de la singularidad subjetiva de las mujeres, sino que voy a tratar de tomar la expresión de Lacan para verterla más bien en el dominio sociológico y señalar que en la experiencia vital de nuestro tiempo existen líneas o direcciones de realización de la condición de mujer que son muy diversas.
Es decir, que hay múltiples formas de ser mujer hoy y que esa es una conquista fundamental de nuestra época. Es una conquista importantísima de nuestra época. Entonces la tesis pues es que no existe la mujer, no existe un singular la, no hay un prototipo, un modelo, un paradigma único, exclusivo de ser mujer, como sí existía en épocas premodernas o incluso en la modernidad temprana, sino que existen las mujeres, que hay un abanico de direcciones para ser mujer y que cada una de esas formas, configuraciones o salidas para hacer la experiencia de ser mujer es una forma válida y es una forma que éticamente no tiene objeción. Esa es la tesis pues y sosténganla ahí. Lo segundo es que yo quisiera, aunque sea muy someramente, recordarles que hay un largo camino histórico en la sociedad occidental, un camino largo, muchas veces tortuoso, penoso, que ha sido un camino ancestralmente opresivo y que a lo largo por lo menos de estos 2500 años que pueden tipificar lo que llamamos la cultura occidental, las mujeres han ido lentamente ganando espacio, ganando lugar y haciendo un pasaje, lo que yo llamo la heteronomía, es decir, que el ser de la mujer y su identidad se lo conferían otros y dependía siempre de otros y fundamentalmente o de los hombres o de sus hijos, a una condición autonómica, a una condición donde la mujer hoy no se referencia por el hombre para constituirse como expresión propia y para experienciar, digámoslo, la posibilidad de una realización vital. Yo quiero hacer esta recordación, por elemental que sea, porque yo creo que a veces nosotros perdemos de vista que los procesos históricos son procesos, y sobre todo en lo que tiene que ver con asuntos de mentalidad como los que nos conciernen cuando hablamos de género, son asuntos de larga duración. Que yo puedo, por ejemplo, en política decir que el 7 de noviembre de 1917 los bolcheviques se tomaron el poder y que de un día para otro se cambió la organización sociopolítica rusa. Pero yo no puedo decir eso en las mentalidades. En las mentalidades no hay fechas, no hay momentos puntuales en donde por decreto alguien señale que algo que ha venido siendo puede modificarse o puede transformarse. Estos son procesos sutiles, son procesos insensibles, son movimientos, yo creo que la mejor metáfora sería decir, son como movimientos geológicos, son como tenues desplazamientos que finalmente van haciendo una especie de cúmulo hasta que alcanzan una expresión consolidada. Y yo creo que es muy importante recordar que en Occidente, que ha sido la sociedad que se ha planteado por primera vez la cosa inusual de que los hombres y las mujeres se puedan definir como seres iguales, aunque sostengan sus diferencias psíquicas, por ejemplo las diferencias sexuales, Occidente ha conquistado eso merced a un proceso pues largo en donde los logros de la mujer han sido logros paulatinos y uno podría dirigir una mirada a ese largo recorrido para situar y localizar en ciertos momentos puntuales conquistas que han ido permitiendo que hoy estemos ante una experiencia de mujer completamente inédita en la misma historia de Occidente e inédita antropológicamente hablando en comparación pues con otras culturas del planeta. Ustedes pues creo que no sobra recordarlo, saben que ese pueblo paradigmático para Occidente, ese pueblo fundacional de Occidente, ese pueblo emblemático de la cultura occidental que fue Grecia, emblema de la democracia, del arte, de la filosofía, de tantas cosas maravillosas, grandes que les debemos y que les adeudamos porque buena parte de la calidad de lo que somos está arraigado allá en esa lejana Atenas y en general en esa lejana Grecia. Y sin embargo esa Grecia, tan meritoria en tantas cosas, podía perfectamente existir sobre la base de la esclavitud, pero también, por ejemplo, sobre la base del borramiento total de las mujeres como sujetos
históricos y sociales. Ustedes saben, en Grecia la situación de la mujer era una situación muy, muy oprimida. Era oprimida en todos los sentidos. Si vos encontrás una o dos excepciones, es exactamente por eso, porque la ley general era la contraria, era más bien que las mujeres estaban arrojadas, por ejemplo, a un espacio reducido, como era el gineceo, porque sus posibilidades de ciudadanía estaban absolutamente negadas, porque no existían las libertades para que ella desplegara sus posibilidades. Y estoy hablando de ese momento fulgurante de la historia de Occidente que fue Grecia. Y de allá, de todas maneras, me parece que arranca un proceso que va haciendo pequeñas pero fundamentales conquistas. Por ejemplo, yo creo que Roma ya significa un avance respecto a Grecia. En Roma, de todas maneras, aprovechando las festividades religiosas y de la ciudad, las mujeres pueden desplegar una relativa vida social, pueden tener amigas, pueden desenvolverse en el marco de la ciudad, pueden incluso tener relaciones de encuentro amistoso con los hombres. Obviamente las mujeres no son sujetos de la participación política, no son referentes en los grandes debates y en las grandes discusiones que cruzan la vida romana. Y yo no sé si, haciendo un salto muy abrupto, no sé pues si eso se justifica y tiene presentación, pero uno tendría históricamente también que decir que posteriormente en la Edad Media también se van haciendo algunas conquistas importantes. Y aunque suene muy raro, el cristianismo fue un elemento importante en algunos de los logros de la mujer, a partir de categorías cristianas como el alma. Las mujeres pudieron por primera vez experimentar una rebeldía contra los hombres, por ejemplo, a nombre de que ellas se debían antes a Jesús que a un hombre. Por ejemplo, que una mujer podía por primera vez, y aunque fuera de manera indirecta, plantearse una negativa a la demanda sexual que hacía su esposo, porque ella se debía antes a la fe que la animaba con respecto a su Dios, y se estaba, por ejemplo, en periodo de Cuaresma o en Semana Santa, etcétera. Pero también en la Edad Media hay un hecho muy importante que yo apenas menciono, pero se los dejo ahí como una referencia para quien tenga interés en proseguir este tipo de reflexión. Y es que en la Edad Media y ya en la Baja Edad Media, hacia el siglo XII, se configura esa experiencia de la sociedad occidental que hemos llamado el amor caballeresco o el amor cortesano, que es un amor que le va a dar a la mujer el estatuto de todas maneras de ser un ser privilegiado, un ser al cual el hombre no puede tomar de cualquier manera, sino al cual se debe dirigir, así fuesen las mujeres de la aristocracia, se debe dirigir con cuidados y con delicadezas. Eso hoy nos puede parecer magro, nos puede parecer mínimo. Incluso se puede hacer una lectura que muestre que eso amenaza con convertir a la mujer en un objeto de contemplación, en un objeto de admiración, y le sigue negando a la mujer su dimensión activa, su dimensión actuante. Es cierto, pero creo que en el conjunto de la historia, el que la mujer hubiese sido objeto de amor y no objeto simplemente de demanda sexual, ya significaba algo. El que el hombre hubiera tenido que estar en posición de ganar el deseo de la mujer y el consentimiento de la mujer, ya por lo menos perfilaba, aunque fuese muy tenuemente, ese dibujo particular de la condición de la mujer. Y habría que proseguir el Renacimiento. El Renacimiento trae consigo dos cosas importantes en la historia de la mujer. Me parece que de un lado la configuración de la categoría de individuo, y de otro lado la exaltación de la belleza. Las mujeres no habían sido el paradigma de la belleza. Se le podía cantar en Grecia o en Roma o incluso en la Edad Media a la belleza de las mujeres, pero el modelo de belleza eran los hombres. En Grecia no hay ninguna duda que el paradigma de lo bello, en términos pues humanos, lo encarnaban los hombres. Pero el Renacimiento hace un revolcón muy importante, y a partir de ahí es que se va a seguir considerando que el bello sexo son las mujeres. Y esa categoría de ser bella que empieza a endilgarle el Renacimiento, y del Renacimiento para acá, también va a ser una especie de contribución, aunque reitero, sea muy elemental, a el perfil que puede ir cobrando la mujer. La modernidad, y particularmente el siglo XVIII y el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, le confiere a la mujer
otro bastión, otro fundamento de lo que va a ser luego la gran conquista, que es con la que estamos hoy encarando la existencia contemporáneamente. Esa modernidad temprana, pero que digo va pues hasta mediados del siglo XX, hizo de la mujer una cosa que nunca antes había hecho: ama de casa. Le confirió a la mujer la casa como lugar donde ella quedaba en todo caso recluida para que fuera esposa y madre, pero allí se convirtió en ama de casa. Y si hoy tuviésemos otro tema por delante, yo me podría quedar para analizar cómo un rasgo del mundo moderno, que Lacan ha llamado la caída del padre, la caída de la figura del padre, está probablemente originado, entre otras cosas, en el hecho de que el ámbito hogareño, el ámbito doméstico, empezó a volverse el lugar en donde la figura hegemónica, la figura dominante, donde la figura, digámoslo, sensible, la figura de incidencia efectiva y real, más allá de la apariencia, era la mujer. Por eso el calado de la mujer, por ejemplo, en la relación con los hijos se va a exaltar, y por eso, por ejemplo, en una sociedad patriarcal como la antioqueña, se podrá llegar a decir que la madre es la figura que de verdad importa, porque los padres pueden ser más o menos accesorios. Por eso ese hecho que causa cierta resistencia y que precisamente las mujeres contemporáneas han combatido, esa cosa de estar recluidas en la casa, esa cosa de que su destino fuera el hogareño, esa cosa de restringirlas a la condición de madres y esposas, aunque suene extraño, significó en su momento un relativo avance con respecto a lo que anteriormente había caracterizado a las mujeres. Lo que pasa es que la historia, y por fortuna, no se quedó ahí. Pero ahí había ya un bastión, y ese bastión va a ser un elemento muy importante para la conquista de la mujer contemporánea, e incluso para caracterizar de manera diferente a la mujer contemporánea frente al hombre contemporáneo. Y estaríamos ante esta mujer que yo llamo pues la mujer de la modernidad tardía, estas que son las mujeres que están, por ejemplo, en este auditorio, que son mujeres que ya no definen su existencia ni por la negación absoluta que vivieron en Grecia o en Roma, ni por su necesidad de destinarse a un Dios para poderse en cierta manera independizar de la opresión de los hombres, ni para quedar consignadas en el estatuto de mujeres bellas simplemente, ni tampoco aceptan un destino que las reduzca a ser esposas y madres. No devalúan eso. No hacen una diatriba contra la maternidad ni contra la condición de pareja, pero lo que no aceptan es que allí quede todo lo que concierne con el destino de ellas. Y esas mujeres de la modernidad tardía, esas que digo que son, por ejemplo, las que asisten en este momento a este evento, son mujeres que yo llamaría mujeres que se hacen cargo de su destino, es decir, que son mujeres que empiezan a forjar una cosa muy particular, y es un destino propio, un destino que ya pasa por sus manos, un destino del que se quieren hacer cargo, y un destino que es impredecible y que ya no se puede calcular en función, digámoslo, de un horizonte hacia el cual todas tenderían de manera idéntica. Yo le decía en estos días a una persona muy joven, mujer, le hice una pregunta que yo sabía que me iba a responder. Yo le dije, una persona de 18, 19 años, le dije, que quiere a su madre, que la respeta, que la valora, que le agradece. Le dije, si un Dios llegase y te dijese, te ofrezco como destino ser como tu mamá, inmediatamente saltó. Dijo, no. Y ojo, la quiere, la valora, pero no aparece esa madre como una figura paradigmática, como el modelo desde el cual se pudiera entonces tender las fuerzas para realizar un destino. Hay una historia, y yo les invitaría a que piensen en eso y a que ustedes examinen el problema de la mujer con toda la rigurosidad con la que por fortuna hoy los historiadores y las historiadoras nos han permitido entender mejor la trama, cómo se ha ido procesando este camino que hoy nos ha conducido a tener la mujer como amiga, como compañera, como par, como alguien que horizontalmente encara la construcción de la vida con nosotros los hombres.
En tercer lugar, yo quiero mencionar en ese recorrido histórico y caracterizando especialmente a la mujer de la modernidad tardía, a estas pues, yo diría hay 5 cosas que me parece muy importante de referenciarlas, de destacarlas para que ustedes las retengan y luego las examinen con más detenimiento. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son las mutaciones o las transformaciones profundas? ¿Qué es lo que haría que una mujer de hoy fuese alguien muy difícil de ser entendido y mucho menos muy difícil de ser compartido, por ejemplo, por un hombre de hace 100 años? Que dicho sea de paso, y esta es una cosa que a mí siempre me gusta decírsela a los hombres, esa revolución, que probablemente es la única revolución de verdad que ha habido en Occidente, por lo menos en los últimos 300 años, la revolución de la mujer, pareciera no haberse acompasado con una necesaria revolución también de los hombres, porque el reposicionamiento de la mujer ante la vida y ante el destino está exigiendo también a que los hombres nos replanteemos lo que somos. Y ese reposicionamiento de la mujer ha conmovido muchas otras cosas, no solamente la pregunta entonces ¿qué es ser un hombre hoy?, sino ¿qué es hacer una pareja hoy? Por ejemplo, desde la condición de hombre. Pero también la mujer hoy ha replanteado ¿qué es una familia? Es decir, los grandes procesos de transformación que ha venido encarnando la mujer están repercutiendo sobre el mundo y están repercutiendo, obligando a que, por ejemplo, los hombres entonces también nos acompasemos con las necesarias transformaciones que nos reclama esa ganancia que ha hecho la mujer con respecto a las posibilidades de su propia existencia. Yo creo, a grosso modo dicho, que hay 5 cambios fundamentales. Hay otros, pero estos me parece que son importantes de relevar, de destacar. El primero, que es un cambio de hondas consecuencias, fundamentales consecuencias, es un cambio que está en el origen de buena parte de todo este tembladeral al que asistimos hoy, tembladeral valioso y positivo. La separación de la sexualidad y la reproducción. Hoy, eso que la inmensa mayoría de las mujeres considera absolutamente normal, completamente necesario, por ejemplo, el uso de procesos contraceptivos, el uso de las pastillas contraceptivas o de procesos diversos, formas diversas de contracepción. Ese fue un logro muy importante, y sí es cierto que a lo largo de la historia uno podría decir que siempre hubo una preocupación por impedir embarazos no deseados. Eso también sabemos que no se logra afinar sino a partir de la década del 60, con la constitución de la pastilla contraceptiva, y que permitió una cosa que es de fundamental importancia en el destino de la mujer, y es que la reproducción, que estaba entramada en la vida de la mujer con su sexualidad, se pudieran separar, y que la sexualidad fuera un asunto de goce y no más, y que el cuerpo de la mujer se independizara de la carga de tener que estar sometida al riesgo, cuando no a la realidad de cada tanto estar embarazada. Que la mujer pudiera independizar su cuerpo y como cuerpo de goce, como sustancia gozante, independizarla de la reproducción. Ese fue un cambio fundamental. Y ese cambio ha incidido profundamente en la modificación, por ejemplo, de la moral sexual de nuestra época, en la independencia relativa de la mujer, por ejemplo, frente al hombre, etcétera, etcétera. En segundo lugar, y muy importante, cambio muy importante en nuestra época, no tan extendido como debería, pero que es un proceso, en mi opinión, que a la manera de una mancha se expande y ya no tiene contracción posible. Es la relación de la mujer con la profesionalidad y el reconocimiento salarial de su trabajo. Que hoy, por ejemplo, una mujer con plena normalidad
diga: yo voy a ser médica, abogada, ingeniera, etcétera, que nuestras universidades estén pobladas incluso más por mujeres que por hombres. Las últimas estadísticas que yo conocía mostraban que en Colombia, en el orden universitario del conjunto de la población estudiantil, el 55% son mujeres y el 45% son hombres. De ahí un 10% más de mujeres en el dominio profesional, que es el dominio de la universidad nuestra, pues de la universidad de nuestro tiempo. Y esa profesionalización del trabajo y lo concomitante con ella, el reconocimiento salarial, porque como lo han estudiado, por ejemplo, muchos sectores feministas, no es que la mujer no haya trabajado, la mujer toda la vida trabajó y trabajó mucho. La mujer adorno, la mujer muñequita de exposición. Esa es una mujer muy restringida socialmente a unos sectores minoritarios y de élite y en unos tiempos muy puntuales. La constante en la historia de la humanidad es el trabajo denodado y persistente de las mujeres, solo que tenía una peculiaridad. Ese trabajo no le era reconocido salarialmente y por ende ese trabajo no era un puntal para la autonomía económica de la mujer. Tercero, otro cambio operado en nuestra época y que cambio con el cual nos las tenemos que ver los hombres hoy cuando nos relacionamos con la mujer en la condición de amante o de amiga o de hermana, es la conquista de una gran conciencia de sí. La conquista por parte de la mujer de una conciencia de un destino particular, la conciencia de su singularidad como individuo, la conciencia de que su vida es algo que se expresa en forma singular. Esto, por ejemplo, yo veo aquí rostros de gente muy jovencita, 15 años seguramente, y le puede sonar muy raro. Pero esa es la importancia de la historia. Ustedes a través de la historia lo que pueden es hacer una valoración de los logros del presente. A veces yo pienso que la historia es como la conciencia de la muerte. Cuando uno piensa la muerte, valora la vida. Bien, cuando uno conoce la historia, valora también las conquistas que ha tenido el presente. La historia le sirve a uno para entender el presente y entenderlo también críticamente. Pero también un valor de la historia es que la historia permite reconocer, agradecer y preservar conquistas que hoy permiten que la vida alcance unas calidades de las cuales hacemos usufructo. En este caso, pues hablando de las mujeres, una mujer no tenía conciencia de sí. Una mujer no se recortaba como una singularidad. Una mujer pensaba que toda su identidad era una identidad heterónoma. Él era provista por otro, porque es que era la esposa de fulanito o porque era la mamá de menganito. Pero ella no podía, por ejemplo, plantearse una cosa muy elemental y es: yo construyo un destino que lleve un nombre propio y que se configure como una experiencia singular. 4. También va a sonar un poquito extraño, pero esta mujer de hoy, esta con la que a nosotros nos ha tocado vivir, ha hecho suyo el anhelo, el derecho y la posibilidad de hacer una vida dichosa o de hacer una vida feliz. Yo el mes entrante en este evento, en el miércoles de noviembre, voy a hablar de un tema que es muy importante y muy necesario que lo examinemos, que es el tema de la felicidad, para que lo zafemos de tantas cosas envenenadas que se le cuelan ahí en nuestra cultura. Porque la felicidad es uno de los problemas más complicados del ser humano. ¿Qué quiere decir ser feliz? ¿Cuáles son los contenidos de una vida que amerite llamarse dichosa, etcétera? Pero bueno, hasta que llegamos a noviembre, digamos por el momento que las mujeres de este tiempo nuestro, y de las cuales seguramente ustedes, las que están acá presentes, son como una especie de punta de lanza, porque también no podemos perder de vista que socialmente
siguen existiendo opresiones, marginaciones, formas donde muchas mujeres están en épocas premodernas. Es decir, no todas tienen la suerte de ustedes y todavía en la ciudad misma seguimos encontrando relaciones en las cuales las mujeres son o tomadas como objetos para la opresión o como objetos para la manipulación, pero que incluso ellas mismas consideran que ese es el orden natural de las cosas y que así está la vida escrita y así se debe aceptar. Pero digámoslo, en esa especie de norte que trazan, en esa especie de punta de lanza que trazan las mujeres que han hecho ya un acopio de este tipo de conciencias, uno podría decir que hoy las mujeres se han planteado una cosa, que esta vida, que es tan efímera, como tanto me gusta repetirlo, quizás para recordarlo, que esto es un plumazo, a que esto vale la pena vivirlo dichosamente, que esto no es un valle de lágrimas, que esto no puede ser una tortura inútil, que es distinto a darle lugar al sufrimiento y a la dificultad, porque el sufrimiento y la dificultad pueden hacer parte de las conquistas que nos hagan dichosos en la vida. Pero lo que yo quiero decir de manera muy simple es que hoy las mujeres no aceptan un destino donde la amargura y la desdicha sea la constante de su vida. Por eso no están aceptando hace mucho rato relaciones en donde no exista la palabra, el afecto, la inteligencia, el reconocimiento, el respeto y el amor. Y por eso en todas las estadísticas contemporáneas, la detonación de la crisis del divorcio ha sido siempre operado por las mujeres, porque se han planteado: esta vida no es un lastre de tortura, esto no es un designio fatal, que fuere lo que fuere he de aceptarlo, porque se han planteado una cosa que se la tiene que plantear el que aspira y anhela una vida que sea dichosa, es decir, que estos 70 añitos los vivamos de una manera que realmente gratifique, incluidas las dificultades que tenga. Es que se han planteado la libertad de decidir si aceptan o no relaciones en función de las dichas o de la felicidad que las relaciones deparen. Y eso es muy importante, porque eso lo que quiere decir es que en las mujeres ha bajado grandemente la resignación. Y eso, otra vez vuelvo a decir, a las jóvenes les parecerá rarísimo, porque ellas están enseñadas a rebelarse contra vínculos, por ejemplo, que sean vínculos asfixiantes o vínculos opresivos o vínculos incluso rutinarios, porque la rutina es una violencia. Esas relaciones de pareja amodorradas, donde ya nada pasa, donde no hay una comunicación entre los amantes, donde lo esencial que a la mujer le importa, el hombre lo ignora por completo, y que entonces hacen intervenir la rutina, el tedio, eso no lo aceptan ya. Y hay que decirle siempre a las jóvenes, porque es que estas conquistas se han logrado por el esfuerzo también de muchas mujeres. O sea, las jóvenes son tributarias de una larga historia de lucha encomiable y muy valiente de muchas mujeres. Nada más hoy estaba yo leyendo unas páginas de una gran mujer, de Marilyn Weber, la que en la historia se conoce como la esposa de Max Weber, que ese sigue siendo el lastre de las mujeres, se les conoce por la esposa de... Pero Marilyn Weber es una mujer plenamente autónoma en la calidad de su inteligencia, en la riqueza de su pensamiento. Y cuando yo leí esas páginas pensaba yo, esta mujer con otras en condiciones muy difíciles de tener que enfrentar mundos muy adversos, fueron tejiendo el camino que hoy le permite a una joven de 15 años gozar una vida en donde ella no es oprimida, donde ella no es marginada, donde ella no es vituperada, humillada, etcétera. Por eso yo siempre le invoco a las jóvenes, y también se lo digo a los hombres, hay que remontarnos a la historia para reconocer el valor de aquellos y aquellas que han permitido que el mundo sea lo que es en lo bueno que tiene el mundo. Entonces han dicho, no,
esto que lo vivimos velozmente, esto que lo vivimos una vez, esto vale la pena que lo vivamos bien. Y entonces ya no soportan relaciones tediosas, no soportan relaciones de incomunicación, no soportan relaciones de desafecto y no soportan relaciones en donde el encuentro con el otro no constituye una experiencia sublime para sus propios seres. 5. Cambio también fundamental, imperceptible en el proceso, pero de efectos ya insoslayables hoy y sobre todo irreversibles. El paso de la mujer de objeto del deseo a la condición de sujeto deseante, de sujeto del deseo. También pareciera un simple lugar común, pero es que las mujeres estaban consignadas a un lugar. Ellas, y por ejemplo estoy pensando en la dimensión sexual. Ellas eran deseadas y punto. Había que consultar con el deseo de ellas. Había que tener en cuenta, hemos dicho, es que la mujer no era un otro para el hombre. A las mujeres las tomaba, o los hombres las negociaban. En todo caso, lo de menos era qué pasaba con el deseo de las mujeres. Y ese cambio que se ha operado a partir de los años 60, y que si bien lo ejemplifico con la sexualidad, lo puedo expandir a muchas otras versiones de la vida, lo que plantea es que hoy una mujer se posiciona ante un hombre diciendo, yo deseo. Y mi deseo cuenta. Y tu deseo debe pasar por mi deseo. Y esa cosa de ser deseante, que yo decía la otra vez, esos matrimonios de antaño, y lo dije creo que hace un mes, advirtiendo de ese peligro de decir, ay, se perdieron los valores, que decía yo, siquiera se perdieron los valores. Porque yo les digo a ustedes, recuperemos los valores. Esos valores donde ser mujer era ser un objeto de la sexualidad, un ser recluido en una casa, un ser embrutecido, un ser sin palabra, un ser sin nada distinto al acatamiento que le debía a los hombres. Seguramente ustedes dirían, esos valores, de esa forma de valorar la vida y los seres, no nos interesa que se recupere. Esos valores en buena hora están enterrados y ahora la tarea que tenemos es cómo reinventamos una forma de valoración de la vida que nos permita una vida lo más productiva posible en la compañía de hombres y mujeres. Esas mujeres hoy le dicen al hombre, mi deseo juega y mi deseo cuenta. Y entonces decía yo, antes un matrimonio se sostenía, y eso es lo que algunos idealizan, simple y llanamente porque la mujer no contaba ni en su deseo ni en su interés. Y entonces el trazado de un hombre era el trazado de la pareja. Y entonces que las relaciones no tenían problema, claro, no tenían problema porque la mujer estaba borrada al lugar de cero en el vínculo con el otro. El problema se ha armado, y yo siempre digo eso, es cuando una mujer se para ante un hombre y le dice, pienso, deseo, tengo criterio y decido, por cuenta propia. Que decía yo en aquella oportunidad, eso enredó mucho las relaciones y las dificultó mucho. Las hace mucho más difíciles hoy. Pero también, decía yo, las hace mucho más potentes y mucho más ricas. Y eso es lo que nos obliga hoy a los hombres a tener que cambiar de posición y saber que, por ejemplo, no tenemos alternativa distinta, si es que queremos hacer también una buena vida nosotros, en la compañía de las mujeres, que, por ejemplo, conversar con seres que son distintos a nosotros y que nos hablan desde una otra edad, donde funciona un deseo, un criterio y un juicio distinto al de uno. Esas 5 cosas me parecen a mí fundamentales de que tengamos en cuenta. Ahora, voy en este recorrido así tan somero, tan veloz, a pasar al cuarto punto de los 5 que señalé al comienzo, para indicar 3 maneras de ser concebida la mujer a lo largo de esa historia que de Grecia hasta aquí ahora también reseñé muy escuetamente.
Las voy a enunciar y trato de precisar cada una. A lo largo de este tiempo ha habido 3 maneras de pensar a la mujer. La primera es satanizando a la mujer. Y eso vos lo podés incluso fechar históricamente, lo puedes datar históricamente. La mujer equivale a lo satánico. La segunda, divinizarla. Ponerla por allá en el trono de aquello que hay que reverenciar. Y solamente ahora se la humaniza, o ella ha conquistado que se le tome en el orden, digámoslo, de la humanidad. Voy a ver si lo explico bien. La primera, y estas maneras pueden coexistir, pero históricamente se podrían situar los tiempos donde ha hecho fuerza una de esas maneras por encima de las otras. Por ejemplo, cuando uno oye esos chistes sobre las mujeres, así son las mujeres, toda esa cosa que hace de la mujer, o las mujeres siempre tienen algo por ahí ladino, escondido, algo que amenaza, y que como que en la mujer hubiera algo agazapado que siempre que salta en contra de nosotros. Durante muchísimos años, milenios, estoy pensando nada más en Occidente, la mujer fue satanizada. Es decir, la mujer era equivalente al mal. Mejor dicho, para decirlo con la metáfora de una historiadora, la mujer era Eva. Y miren que ese mito cristiano es muy diciente. El mundo estaba muy bien. Una figura hecha de la costilla de un hombre y el mundo ordenadito, no había ni bien ni mal. Pues ese es un mundo muy raro, porque uno piensa que ese mundo debe haber sido de un tedio, de una aburrición, pues de que hace uno nada, ahí no había acción, no había pensamiento, no había conversación, no había nada de lo que es propiamente humano. Este acá que aparece esa advenediza que es Eva, y Eva es la que hace irrumpir el mal. Pero ese mito cristiano, y ningún mito es ingenuo, ni ningún mito es inocuo, impregnó a la mujer en Occidente de esa dimensión satánica. De la mujer era una especie de compinche del demonio, y todo el desorden del mundo y el caos del mundo provenía precisamente de ese punto de desorden que había introducido la mujer. Y como les digo, eso todavía pelecha. Y en los chistecitos esos de descalificación de las mujeres, en los chistecitos de estigmatización de la mujer que uno oye, lo que se encuentra es esa imagen de que la mujer significa el mal. De ahí se derivaban otras ideas: la mujer es inferior, los hombres somos superiores, somos más inteligentes, los hombres estamos hechos para la razón, las mujeres para la sensibilidad, sí mucho, porque incluso en esa época ni para la sensibilidad amorosa, simplemente para el mal. Las mujeres son inconstantes, las mujeres no son capaces de forjar proyectos y de tener coherencia, las mujeres son ignorantes, las mujeres, y todos los matices de lo negativo, son envidiosas, ladinas, en fin, la mujer es un peligro. Esa imagen, que es un estigma y que definía la forma de vincularse con la mujer, pues y yo me quisiera quedar largo rato mostrando momentos históricos de eso. Por ejemplo, el lugar de las brujas en la Edad Media y todavía entrada a la modernidad, la persecución a la mujer que tenía algo de díscolo, diferente, a nombre de que encarnaba ese mal que era la brujería, y la mujer como la responsable entonces de un cierto estado de caoticidad del mundo. Es la mujer degradada. Esa es la primera concepción que yo quisiera mostrar. Existió durante muchos siglos y todavía en algunos sectores pervive una imagen de la mujer degradada y de la mujer satanizada. Pero de pronto, a partir del siglo XIX, en una historia que se teje con muchos hilos, uno de los cuales es el proceso de exaltación de la familia, de importancia de la familia, la mujer pasó de ser Eva
a ser María. Y no es gratuito que sea el siglo XIX, el siglo que se declara por excelencia, el siglo mariano y de declaración de María pues como la Madre de Dios y como en fin todos los homenajes, aunque María viene de la Edad Media, digamos el punto histórico donde María se volvió importante fue el siglo XIX. Ahí estamos ante una inversión radical, como un bandazo de una a la otra de la imagen de la mujer. Entonces ya la mujer no es el emblema de lo satánico y del mal. Y si antes pensaba yo en esos hombres, por ejemplo, que hacen chistes estigmatizadores de la mujer y que parece que tienen como una especie de principio por el cual la mujer siempre puede ser la encargada de responsabilizarse del daño, del mal. Ahora aparece, estoy pensando en esos días de la madre, en esos poetas populares o en esos tipos que escriben a veces en el Colombiano y entonces hacen unos encomios de la mujer y entonces hablan de la mamá y dicen, no, eso es méritos, alabanzas, y la mujer es la perfección, la mujer entraña las más logradas virtudes de la condición humana, la mujer es angelical, la mujer hay que reverenciarla, en fin, una idealización de la mujer, idealización imaginaria. Porque eso no es óbice para que las estructuras de poder, de sometimiento y de sojuzgamiento de la mujer sigan incólumes. ¿Sí me hago entender? Es decir, que tenemos es frente a la satanización, el otro que, aunque mantenga una estructura de poder y además históricamente uno podría mostrar como en el siglo XIX, a la mujer se le exalta, eres la reina del hogar. Y entonces tú encarnas las mejores virtudes de la humanidad. Además se le encarga de eso efectivamente. Le dice, usted tiene que velar por la educación moral, no solamente de los hijos, sino del esposo. Pero entonces se le hace una especie de idealización en donde la mujer, insisto, manteniéndose la estructura de poder, de tanto en tanto y sobre todo como en ciertas fechas especiales, se pone en el trono y se le guarda una reverencia. Es el Día de la Madre. Las mujeres que han sido las más de las veces oprimidas, maltratadas, en todo caso puestas en segundo lugar, y ese día no hay como mi mamá y se le hacen los más elevados encomios a la madre. Y yo quiero insistir en esa segunda concepción de la mujer idealizada versus la mujer degradada, porque en ambas formas extremas opera la misma lógica de dominación y sometimiento de la mujer. Es decir, en esa mujer exaltada, yo diría que frente a la satanizada tenemos la divinizada. Y yo creo que hay una tercera concepción, que es la que están encarnando muchas mujeres de hoy, o por lo menos las mujeres que uno podría decir de élite, pero no de élite social, sino de élite cultural. Es la mujer que yo no he encontrado otra palabra mejor para oponerle a la degradada y a la exaltada. Ni degradada ni exaltada, la mujer ponderada. Ni Satán ni divina, la mujer humana. Ni encarnación del mal ni encarnación del bien, humana, demasiado humana, un ser con aciertos y desaciertos, con logros y con fallas, etc. Porque uno puede empezar a hacer una idealización de un objeto y, dicho con todo respeto, hay feminismos que o consciente o inconscientemente han incurrido en una especie de idealización de la mujer. Es decir, la mujer per se es buena, es una especie como de versión de Rousseau. Ya no en términos rusonianos, el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte, sino que aquí habría que decir, la mujer es buena y el hombre la pervierte. No, es la mujer ponderada, es la mujer puesta en su dimensión humana y esa humanidad caracterizada por los logros y los fracasos, por el bien y por el mal, por lo que el ser humano en general puede señalar como motivo de orgullo, pero también reconocer como motivo de su vergüenza, etc. Esa mujer de hoy, que yo comenzaría por decir, es indefinida.
Indefinida en el sentido de que ¿quién será? ¿Qué destino trazará con su vida? Yo miro, por ejemplo, una joven. ¿Quién será? Vos, a una muchacha del siglo XIX, a los 15 años, le podías trazar el trayecto de su vida. ¿Qué iba a hacer? Tenía dos destinos. O se matrimoniaba y alcanzaba una identidad en función de su condición conyugal y materna, o era la beata del pueblo que estaba completamente arrojada, que estaba lanzada al ostracismo. Esta mujer ponderada de hoy, esta mujer incierta de hoy, esta mujer que ya no puede señalarse a priori ni que encarne el bien ni que encarne el mal, esta mujer obligada como cualquier ser humano a hacerse cargo de su destino y a dar crédito del valor que es capaz de constituir, o por el contrario, de la falta de valor que fue capaz de lograr. Es una mujer, yo digo, indefinida. No me gusta mucho la expresión, pero le di muchas vueltas buscando otra y no la encontré. Indefinida en el sentido de que no hay a priori un trazado para su destino. Su vida es una aventura como la de cualquier otro ser humano. ¿Quién será? Pasa esencialmente por juegos de responsabilidad de ella con su propia vida. Es una mujer que hace una disposición de sí y que dice: yo me hago cargo de lo esencial de mi vida. Que no encuentra el sentido de su vida en un tercero, sino en las realizaciones que ella va ejecutando. Que es una mujer participativa, de que no quiere, ni acepta, ni tolera ser puesta al margen. Y por eso en la pareja participa. Y por eso socialmente participa y se involucra y se mete. Es una mujer que dispone de un criterio propio, es decir, que toma posición frente a las cosas. Y es una mujer que, en final de cuentas, como cualquier ser humano de nuestro tiempo, que haya alcanzado esa calidad, es un sujeto de elección. Ella elige. ¿Qué hace? En esa elección hace valer su deseo y hace valer su interés. Esos son cambios fundamentales. Ese tipo de mujer ponderada, que yo digo, no es la mujer degradada, representante del mal, ni la mujer exaltada, ángel y divinidad, sino la mujer ponderada porque ella es humana. Es una manera de decir, ella se tiene que hacer cargo de su vida. Y ese es el drama y una de las angustias que tiene la mujer contemporánea. Y que mucha parte de esta especie de dificultad que hoy tenemos, por ejemplo en las relaciones de pareja, tiene que ver con que las mujeres, en el atrevimiento de hacer una vida propia, de trazarse un destino propio, ya no aceptan subditajes, vasallajes de ninguna índole con los hombres. Yo ponía un ejemplo un día, me voy a gastar 2 minutos porque ese ejemplo me aclara mucho lo que yo quiero decir, de una querida amiga mía y amiga de algunos y algunas que estamos acá, que era la esposa de un hombre muy prestante de esta ciudad, y ella a su vez era una mujer, una profesional de realizaciones muy importantes, con un hondo sentido social de su profesión, comprometida seriamente con una causa social a través de una institución. Este hombre, con quien tenía una relación amorosa, sincera, de lado y lado, había hecho siempre de su vida un gran ideal, poder vivir en París, y sí, pues él, que era también un hombre muy importante en nuestro medio, consideraba que su vida se consumaba en sus más elevadas realizaciones y finalmente podía ir a París y quedarse en París y vivir en París, pues como muchos que no viven sino pensando en París, si es la realización y nos permitirá escapar de esta provincia, etcétera. Y entonces un día él le llegó, él optó, se candidatizó a una convocatoria para la dirección de un hospital muy importante en París y se ganó eso. Y yo siempre cuento esto porque para mí es emblemático de la mujer de la que acabo de hablar, de la mujer ponderada, de la mujer de criterio propio, que no acepta vasallaje alguno,
que no acepta pasar por encima de su deseo a nadie. Y es que este llegó feliz con la notificación y le dijo: te tengo una sorpresa a la hora del almuerzo. Y ella le dijo: ¿qué sorpresa? Y me dijo: que nos vamos para París, porque me gané la convocatoria. Y ella, que lo amaba, porque es que la historia es importante, es porque ella lo amaba, le dijo: él nota pues en la expresión de ella que no hay la misma alegría de él, y entonces le dice: ¿y es que no te alegra que me haya ganado esa convocatoria? Y miren la forma en que él habla, está señalando esto: mi realización es tu realización. Y entonces ella le dice: mira, es que esa noticia tiene dos caras. Una, me alegra mucho, porque te conozco, sé que ha sido una de tus aspiraciones fundamentales, decisivas para tu existencia. La otra, me entristece mucho, porque esa noticia significa el fin de nuestra relación. Porque yo no soy una mujer ni para vivir ni para morir en París, porque tengo una diferencia con vos. Lo que yo soy y hago aquí, lo deseo profundamente, y eso es lo que le da sentido a mi existencia. Y en fin, la historia terminó en que esa pareja, y aquí quienes están conmigo y saben de quién hablo, saben que efectivamente fue así. Se separaron y existía amor, pero no se dio el sentido de su vida a un amor. No hizo lo que habría hecho la mujer dócil de otra época: voy como la sombra de mi hombre porque la realización de él es mi realización. Ni entró en la romanticonada del el amor es todo en la vida. El amor es bello, es importante, es decisivo, pero a veces el amor puede entrar en contraposición con el sentido de la vida. Bien, por eso, ante la mujer satanizada o divinizada, exaltar la mujer ponderada, esa mujer que yo digo humanizada. Me quedan 15 minuticos para una especie de vuelo de pájaro, que yo quería poner en el quinto punto un ejemplo. Quisiera mostrar por qué hoy ser mujer es ser cosas muy distintas. Es decir, que hoy por ejemplo, si a uno le presentan una mujer, uno de entrada no sabe con quién está hablando y en qué dirección va la que le están presentando a uno. Porque hay tantas direcciones posibles de ser mujer con dignidad y con validez. Y entonces yo quisiera ponerlo, por ejemplo, frente a algo, porque quise engancharlo con lo que hablé el mes pasado. Por ejemplo, frente al amor, ese gran valor. Voy a tratar de mostrar cómo hay 4 tipos de mujeres, por lo menos, que se posicionan ante el amor. Y que cada uno de esos posicionamientos es válido. Y que en la medida en que nazca de una decisión de la mujer, nadie tiene objeción posible que hacer. Es decir, no hay nadie que pueda decir ser mujer es esto. Y por eso esa responsabilidad y esa aventura pasa por cada mujer en particular. Lo que quiero decirles es que hay varias formas de ser mujer en función del lugar que se le da, por ejemplo, al ideal amoroso en la vida y en el ser propio de la mujer. Y quiero tomar el ejemplo del amor, porque el amor es una cosa muy importante en nuestra vida. Yo en ningún momento quisiera restarle un ápice a la importancia del amor. Lo que yo siempre quiero es mostrar que el amor está inscrito en muchas otras cosas en la experiencia de la vida, y que se hace muy mal y se le hace mucho mal al amor cuando al amor se le sitúa en el lugar de un absoluto que está por fuera de discusión alguna, porque lo que él trace es lo que hay que hacer. Por ejemplo, las mujeres de hoy, yo las divido en un comienzo en 2 grandes grupos, pero el segundo grupo tendrá sus subdivisiones. Vea, hoy hay 2 grandes grupos inicialmente de mujeres. Hay mujeres que yo las llamo las que no cuentan con el ideal del amor,
las que no cuentan con el ideal amoroso, no lo incluyen en su vida. Voy a ser muy veloz en esto. Son mujeres que no insertan el amor pues por un hombre o por otra mujer, pues si la pareja es lésbica, que no insertan el amor en su proyecto de vida. Hemos dicho, el amor no es un elemento central de su vida. El amor las tiene sin cuidado. No son enfermas, no son atrofiadas, no son seres a los que les faltan, no. El amor no es un elemento central de su vida. Es que uno de los problemas con el amor es terminar creyendo que el amor a todos nos homogeniza y todos le tenemos que dar el lugar de ser una experiencia fundamental, decisiva y central de la vida. Hay mujeres que no cuentan con el amor, no pasan su deseo por un otro a quien definen como pareja y disponen la vida en una relativa autosuficiencia. Pueden ser muy buenas amigas, amigas de amigas y ser muy buenas amigas de amigos, pero no se plantean, voy a ser una pareja, la pareja es lo imprescindible de mi vida. Existen mujeres así y que apuntan a que la identidad y la realización de su ser se fundamente esencialmente en el obrar que ejecutan, por ejemplo en el trabajo o en la expresión pública de su vida. Yo quiero insistir, no tienen nada de anómalas ni de patológicas. Esta época, que es una época donde la psicología ha cundido tanto para plantearnos las cosas, hace que cada que alguien se sale como de un cierto, digámoslo, patrón promedio o normal, inmediatamente se le diga patológica. No, es más, esas mujeres pueden tomar esa decisión en edades tempranas de la vida y plantearse, no, es que la apuesta mía no pasa por ahí, no me interesa. Pero pueden ser mujeres que en edades más avanzadas de la vida llegan a eso, por ejemplo, porque las historias de amor las tienen completamente defraudadas, porque han cancelado esa expectativa en la vida. Yo, por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga, una mujer de unos 50 años, que me decía, el capítulo del amor se cerró en mi vida, pero no es una mujer amargada, resentida, fracasada, frustrada, incapaz, no. Como tantas cosas en la vida, de pronto uno puede llegar a un momento en donde dice, esta experiencia no la devalúo, no me vuelvo un enemigo de ella, no hago prédica contra ella, pero yo no cuento con ella, porque tengo otras cosas en los frentes de la vida que puedo acometer y que puedo realizar. Es una opción no objetable. Ese es uno de los fenómenos de esta época. Las vidas pueden ser muy distintas a las de uno, Y puede ser que vos le des mucha importancia al amor y hasta digas, yo sin el amor me moriría. Bueno, hay mujeres que dicen, yo sin el amor no me muero. Y puedo hacer una vida llena de dignidad, de realizaciones, de logros, etcétera, sin incluirme en eso. Y están las mujeres que sí cuentan con el amor. Las que cuentan con el ideal amoroso. Entonces, esas mujeres que cuentan con el ideal amoroso, inicialmente, en mi opinión, se dividen en dos tipos de mujeres. Las que buscan el amor del que yo hablaba hace un mes, el amor protección, el amor compañía. Y otras que, contando con el amor, no buscan el amor como mecanismo de protección, sino que se entregan al amor como pasión. El amor apasionado puede ser protector, pero esa no es la médula de esa experiencia. Sí me hago entender, es decir, las mujeres que no cuentan con el amor y otras que sí cuentan con él. Entre las que cuentan con él hay unas que están entregadas al amor como protección. Buscan esencialmente a quién proteger, o mejor dicho, encuentran una realización dichosa y satisfactoria de la vida protegiendo seres y siendo protegidas. Es el gran mecanismo que las dispone al emparejamiento es la protección, el amparo, el cuidado. ¿A quién cuidar? Por eso velan por el esposo como si fuera un niño.
velan por los hijos y quisieran que los hijos se perpetuaran toda la vida como hijos, como niños eternizados. Pero también demandan del otro como prueba suprema del amor ser protegidas por ellos. Yo no estoy devaluando o caricaturizando esa versión. Digo, hay gente que le apuesta la vida por eso. Yo tengo una pareja, con esa pareja no pasa nada emocionante, no hay nada conmovedor, esa pareja no me resignifica nada, es más, casi ni conversamos. Pero uno en este mundo, en esta soledad tan brava de este mundo, en este desamparo tan bravo en este mundo, alguien que me cubra y alguien a quien cubrir. Y por eso las figuras supremas en las que gustan de encarnarse son las de esposa y las de madre. Y por eso tienen altamente idealizado el matrimonio, o por lo menos la maternidad. Su gran relación, y eso son formas amatorias. Vos te juntás con un esposo y lo cuidás. Yo decía, y espero que no se molesten, pero por ejemplo en el vocabulario antioqueño hay mucho que examinar de esa conversión de la experiencia amorosa al modelo protector. Por ejemplo, mi hijo, venga a desayunar. Mi hijo es la contracción de mi hijo. Y entonces uno podría decir, esa expresión, y no hay inocencia en el lenguaje nunca es inocente. Cuando a alguien le dicen mi hijo, ya, en esa experiencia está en un lugar, el lugar de alguien de quien el otro se encargará con todo el cariño del mundo de velar, de cuidar y de proteger. Esas mujeres son mujeres que consideran virtudes supremas suyas la abnegación y la entrega. Incluso muchas veces llegando a un peligroso olvido de sí mismas. Son mujeres que tienen una larga historia en la humanidad, pero que siguen también existiendo hoy. Yo lo que digo es, si alguien llega allá, porque es que la inercia de la historia la llevó allá, eso es un problema. Pero si alguien llega por decisión propia, no podrá haber un tribunal que la juzgue y la sancione por eso. Pero sí es bueno que uno cobre conciencia. ¿Qué tipo de amor es el que yo reclamo? Un alguien que ponga su hombro para que me proteja en los momentos difíciles de la vida, un alguien a quien cuidar para yo realizar entonces el sentimiento de unidad con otro. Y me quedan las otras mujeres, las que contando con el amor hacen una apuesta que es una apuesta muy peligrosa en la vida, que es una apuesta de jugador muy fuerte, y es el amor como una expresión pasional, es decir, como una fuerza conmovedora, el amor como algo muy intenso en el sentido de algo que es muy, muy perturbador, de algo que se apodera de uno. Hay mujeres que aman con pasión. Yo creo que cada vez son menos, porque este es un mundo al que le es mucho más útil un tipo de amor plácido y sereno y no muy problematizador. Y ya decía yo el mes pasado, el amor apasionado tiene una cosa, es que el amor apasionado no se regula ni se controla fácil, y es muy difícil poner en orden a un apasionado. Por eso un apasionado, una apasionada hace brotar de sí fuerzas que parecían ignotas y completamente imposibles. Pero, para concluir en 5 minuticos, esas mujeres apasionadas, esas mujeres que cuentan con el amor, pero que no dicen, yo me voy a buscar este hombre para que este hombre proteja mi existencia, o para yo proteger la suya. Esas mujeres apasionadas, finalmente digo yo, se pueden abrir en 2 frentes distintos. Están las mujeres apasionadas que toman la senda del amor romántico, y están las mujeres apasionadas que toman la senda del amor que yo llamo amor no todo. Me explico muy brevemente.
Las mujeres que aman con pasión, pero se entregan al modelo o al ideal romántico del amor, hacen una cosa: es esta fuerza que me embarga, que me dirige, por ejemplo, hacia ese hombre, si es una relación heterosexual, en donde lo que funciona fundamentalmente es el poder unitivo, es decir, estar unido a ese ser complementario de él y sobre todo plantearme una especie de relación armónica en donde la felicidad signifique simplemente no hay tacha en este encuentro que tenemos. Es todo eso que aparece en las canciones, donde un alguien en el mundo refulgiría con los poderes de ser exactamente ese en el que yo me fundiría con toda la fuerza de mi ser, pero sin que fuera de él cupiese nada más para la vida ni para el destino. En eso pues no tengo tiempo, pero yo siempre evoco la imagen de Aristófanes en el banquete de Platón. Ese amor apasionado, romántico, es un amor, en mi opinión, con consecuencias de las cuales es bueno hacer conciencia. Si el todo de la vida de una mujer es un hombre al cual aman con toda la fuerza de su ser, con todo el riesgo del atrevimiento y toda la potencia creadora que puede tener una pasión, también tiene de peligro ese modelo romántico, que todas las fuerzas se consuman sobre un ser a quien definen como el todo de su vida y constituyen un emparejamiento que se cierra sobre él mismo y que en esa medida devalúa el mundo circundante y la importancia de todas las otras expresiones de la vida humana. Por eso las mujeres que cuentan con el amor en la forma apasionada romántica consideran que el otro es el sentido de su vida, y por eso cuando en el camino de la vida esa pasión declina, y no toda pasión tendría que declinar, pero en la mayoría de los casos declina la pasión. Cuando declina la pasión, esas mujeres suelen derivar o al modelo protector del amor, o pasan a ser de las que no cuentan de ahí en adelante con el amor. Es la mujer que amó mucho, mucho, mucho a un hombre y apostó todo por ese hombre. Y un día colapsó esa historia. Y ante el defraudamiento que le significa esa ruptura, entonces esa mujer lo que hace es entregarse a una de estas dos lecciones que ha aprendido. Yo voy a establecer una relación con alguien con quien tenga una familia tranquila, una relación tranquila, yo no quiero más conmociones, más subas y bajes, y no, una relación serena, donde no pase nada, pero precisamente eso es lo que busco, que no pase nada. No quiero saber más de vínculos amorosos y de ahora en más mi vida la haré por cuenta propia y sin contar con el otro. Por eso las mujeres apasionadas bajo el modelo romántico pueden derivar fácilmente, cuando fracasa la pasión, pueden derivar al modelo protector del amor o a la forma de las mujeres que no cuentan con el amor. Y queda, para decir ya lo ultimito, las mujeres apasionadas que son capaces, lo que pasa es que esto es como la expresión, en mi opinión, más difícil. Todas las otras son válidas, cada uno en tanto sea consciente hace la vida que, no la gente que desea, sino la que puede. Yo siempre he dicho, y si uno no soporta la angustia de amar con pasión, le pueden poner una exigencia moral: ama con pasión. No, pues que ame como pueda, cada uno. Yo lo único que digo es que, pues yo hago una defensa ética de la vida. La vida se puede hacer de muchas maneras, pero no de cualquier manera. Y lo que importa es que cada uno haga conciencia de cuál es la elección por la cual echa a rodar esa cosa que llama su vida. Esas mujeres que son capaces de encarar la pasión amorosa bajo la forma de lo que yo llamo el no todo, esas mujeres se plantean una cosa muy difícil, y es reconocer en la fuerza de ese amor que la vincula a un otro la existencia de singularidades irrebasables, es decir, que ningún amor puede borrar la singularidad que constituye, que el amor no es para ellas el empuje a un gran uno,
que el amor no es que uno pone una parte y el otro la complementaria para hacer la gran unidad que se cierra. Mejor dicho, ellas no son aristofánicas en el sentido del banquete de Platón. Ellas no buscan la mitad que les faltaba. Ellas saben que de allá, de ese ser, emana en mí una fuerza que me anima de vida, que me pone mucho deseo de vivir, que me pone en una lógica creadora con la existencia, pero que con ese ser el encuentro como plenitud y complementariedad es imposible, y no lo constituyen como un ideal, porque reconocen que por amado y por intenso que sea el amor que la vincula al otro, la falla siempre existirá en el encuentro con el otro. La no completud es una presencia siempre ineludible en la condición humana. Yo digo, es un tipo de mujeres que toma al otro no como el todo, sino como a alguien que activa la pasión, pero desde su lugar de no todo, y por eso no apuntan a hacer del otro un complemento de su vida, sino un suplemento de su vida. Es decir, el pivote para las realizaciones de una pasión propia. Y pasa esa pasión de manera fundamental por él. Si me permiten, en una conferencia sobre la mujer, un ejemplo tomado de un hombre, pero que a mí me parece un hombre que es ejemplar para todos, para hombres y para mujeres, es Kafka. En un pasaje de Kafka que yo repito con mucha frecuencia, que me parece el testimonio hermoso de alguien que sabe que el otro no es todo. En la correspondencia de Kafka con Felice Bauer hay un pasaje en que Felice le dice Felice, por insinuaciones de la mamá de Kafka, que como toda mamá le mandó una carta secreta pues a la nuera y le dijo, ay, usted que él la quiere tanto, ¿por qué no? Vea, dígale que coma, que ese hombre está muy flaco, y que no escriba tanto, que es que ese hombre lo agarran aquí las 4 y 5 de la mañana, así. Y Kafka, entonces esta le manda, le dice que bueno, que está bien que escriba, pero que pues que se acueste y sobre todo que coma y todo. Y Kafka le responde. Yo siempre me emociono mucho cuando hablo de Kafka, porque yo nunca en mi vida he encontrado un ser humano más humano que Franz Kafka, y humano con todo, con lo bueno y hasta lo malo. Y Kafka le dice, él que era tan delicado, él que era un hombre tan fuerte pero al mismo tiempo tan delicado, le dice, entonces tú no sabes quién soy yo, porque no es que yo amo la escritura, es que yo soy escritura. Es más, yo soy la escritura. Y si te amo a ti, es porque tú catalizas lo que es la pasión de mi vida. A mí eso me parece... Kafka fue capaz de decir cosas que los mortales comunes y corrientes nunca podríamos decir si no es con la ayuda precisamente de hombres como él. Pero Kafka fue capaz de decir que amar a alguien no es volver al otro el sentido de la vida, sino un punto de referencia fundamental para apoyar la lucha por la construcción de un sentido para la vida. Y entonces ahora, si retorno y concluyo al dominio de las mujeres, esas mujeres apasionadas que aman con la pasión que vuelve al otro, no el todo con el que me complemento y sobre el cual me cierro, sino las que son capaces de tomar al otro como aquel que no completa, como aquel que no es todo para ellas, igual que ellas no son todo para él, y que implica entonces otra lógica de las valoraciones del emparejamiento, porque el emparejamiento que entre nosotros domina, incluso el emparejamiento protectivo, es un emparejamiento que niega que haya otros, por ejemplo amigos. No, estas mujeres saben que hay otros, que implican otra lógica con el tiempo. Los tiempos no pueden estar monopolizados exclusivamente por un objeto amado, por amado que sea, porque la vida necesita el tiempo para muchas otras cosas. Otra lógica de los espacios. Los espacios no terminan en la triste reducción trabajo-casa, sino que los espacios se multiplican como los seres humanos y las posibilidades de los encuentros humanos serios y comprometidos se pueden multiplicar, etc. Es decir, esas mujeres son escasas,
Pero ellas logran un amor muy difícil, el amor más difícil de todos, porque es el amor que sabe la dificultad de saberse encontrar con el otro para hacer algo común con él, sin que se niegue la posibilidad de la distancia, la separación y la diferencia en la que cada uno no deja de ser la singularidad que es. A mí por eso me gusta mucho recordar una expresión de Rainer Maria Rilke que dice que los amantes que de verdad se aman con pasión son los que saben que todo abrazo amoroso no es otra cosa que el abrazo de dos soledades. Con lo cual Rilke, siempre que él dice soledad, quiere decir singularidades. La singularidad de una vida es una singularidad que nunca puede resumirse en otra vida. Y esas mujeres que aman con esa pasión, es decir, con seriedad, con compromiso, pero que se plantean una ética del amor donde el otro no es el todo, sino que asumen al otro como un no todo, es decir, tú no llenas todo lo que yo soy, porque a un ser no lo llena nadie, pero igual acepto y acato que yo no lleno todo. Eso es un ideal muy distinto al ideal en el que está montado esta sociedad, en la cual incluso esta sociedad y esta cultura no solamente invoca que cada que tengamos la fortuna de un amor apasionado definamos al otro como todo, sino que incluso esta sociedad ha llegado a plantear que hasta en las relaciones simplemente de protección hay que plantearse que el otro es todo y que no puede haber vida alguna en las márgenes de ese encuentro con el otro. Esas son, para mostrar un ejemplo, formas de ser mujer hoy distintísimas, válidas todas, desde la que no cuenta con el amor hasta la que cuenta con el amor como una protección que ha de dar o recibir, hasta la que hace del amor una pasión bajo el modelo romántico, yo me junto con el otro y constituyo una unidad cerrada y ya el mundo no me importa ni amigos ni nada, hasta las que esas excepcionales que definen que hay que amar con pasión, comprometerse con todo el denuedo que la pasión exige, pero al mismo tiempo que no hay nadie que pueda circunscribir y monopolizar la existencia de otro ser humano. Esos son los paradigmas pues de la mujer, y otra vez volví a incumplir 10 minutos, me pasé, pero nos quedan 15 minuticos y a mí me gustaría mucho estos 15 minuticos. Les estoy recordando, porque alguna gente se tiene que retirar, que el otro mes, el primer miércoles del otro mes, vamos a trabajar la conferencia La Felicidad, esa ¿cómo se llama? Esa frágil y huidiza experiencia humana. Bueno, yo quisiera, si ustedes lo aceptan, que conversáramos y que ustedes tomaran la palabra, si alguien quiere intervenir. Porque no. La pregunta es cómo se juega la figura del hijo dentro de esa mujer moderna, ¿no? de los paradigmas de la mujer. Porque si bien puede pensarse en que autónomamente se determine y se establezca una dinámica en la relación con el otro en condición de amante, de esposo y demás, el hijo es otra figura muy diferente en la mujer. Y la pregunta me la estoy haciendo porque me pregunto a mí misma si esa mujer moderna, con las características que has planteado, están generando entonces también hijos diferentes, ¿sí? ¿Y con qué características? Porque si en la mujer el otro no es el todo, no es el que llena todo, sino que es la posibilidad de, entonces también tiene que estarse generando otro tipo de hijo, es decir, se tiene que estar estableciendo también otra relación de la mujer con la crianza, ¿sí? Y con digamos la posición de la mujer frente a la cultura de la cual es producto, ¿no? Pues más o menos, yo no sé si me hago entender, pero tengo como una inquietud.
muy clara y además de verdad que me parece, y lo digo sin halagos fáciles, muy inteligente y muy necesaria esa pregunta. Yo pienso que quien formula la pregunta es porque entendió un punto clave de esta formulación, y yo voy a contestar enseguida, pero no sé si de pronto alguien quiere formular alguna intervención, hacer alguna intervención o formular alguna pregunta para más bien hacer un paquetico y... Jorge, aquí adelantito. Yo quisiera preguntar si puede haber fluctuaciones entre los tres modelos de mujer y cómo el entorno y las experiencias pueden hacer que una mujer apasionada termine encerrada en un amor, pues en una mujer protectora, o cómo una pasión muy, muy fuerte también puede volverla al extremo de ser una mujer que saca de su camino el amor. Y cuáles son esos factores de la sociedad que hacen construir más mujeres en un estado que en otro, pues en un modelo protector, o porque este medio no produce mujeres que no incluyen, que no tienen el amor, que no lo es todo, que sí es importante pero que no lo es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá atrás, Jorge. ¿No hubiese sido mejor otro título diferente a esta charla? Sería el paradigma de la mujer occidental, y no los paradigmas de la mujer, porque esos paradigmas se refieren a culturas específicas, a épocas. Hablaríamos entonces, por ejemplo, de lo que usted decía ahora, referido a una cultura musulmana, muy diferente a la cultura de la mujer occidental. Gracias. ¿Otra intervención? Bueno, entonces gracias Jorge, voy a contestar estas tres intervenciones y nos vamos reiterándole la invitación para el otro mes. Es que la idea que tenemos es que esto lo volvamos un espaciocito donde cada mes podamos pensar estos grandes asuntos de nuestra vida. Comienzo por la última intervención. Le concedo absolutamente toda la razón. A esta conferencia le faltó esa adjetivación, paradigmas de la mujer occidental. O sea que no tengo nada que decir y tenés toda la razón. Aquí yo hablé de una aventura de ser mujer, o de las aventuras de ser mujer hoy, que conciernen con la experiencia muy particular de la cultura occidental. Y con toda seguridad esto no sería entonces explicativo de los procesos históricos o sociales, por ejemplo, como vos ejemplificabas, de la cultura musulmana, etc. Entonces, concedido eso. Voy a la segunda porque quiero llegar a la primera. La segunda es también muy importante. Yo no sé, yo soy profesor y a mí me gusta mucho siempre como decirle a los estudiantes, y obviamente ustedes no son mis estudiantes, pero a veces se me sale como la vena profesoral, y entonces le digo a la gente, ¿por qué las pasiones amorosas suelen terminarse? Y sobre todo que la gente dice con una tranquilidad, el tiempo. Entonces objetivan una figura que llaman el tiempo. Al tiempo se le da entidad, se vuelve un ente, y entonces el tiempo como que es el responsable. Y yo amo mucho a esta mujer, 5 años después no, y me pregunta el amigo, ¿y qué pasó entre tanta pasión y esta cadaverización de esa pasión que estás presentando ahora? El tiempo, hermano, el tiempo que todo lo acaba. Y entonces, claro, esos son los lugares comunes, pero como pensar es precisamente
no atender a los lugares comunes, la pregunta que habría que hacerse es: ¿y por qué hay pasiones duraderas en la vida? ¿Y por qué hay pasiones inacabables? Y yo siempre ejemplifico, pues yo podría traer otros ejemplos, pero hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es de un hombre que yo valoro mucho y que yo se lo recomiendo siempre a la gente que lo lea, que se llama George Steiner. Él es un filósofo contemporáneo o un ensayista contemporáneo nuestro, ya está muy anciano, un hombre muy brillante. Y en uno de los últimos textos de Steiner, él ya es un hombre que anda en los 88 años más o menos, Steiner, un libro que llama Pasión Duradera, dice que él desde muy niño amó con profunda pasión la lectura, que amó con mucha pasión los libros. Quien ama los libros, no el fetichista que colecciona libros, sino el que ama los libros, es una manera de decir el que ama la verdad entre comillas, y que es como la liebre que siempre está en otro lado y no donde la mano se ha lanzado. Y que él ahora ya es un viejo y que la muerte está tocando ya a las puertas, pero que él puede testimoniar que su pasión sigue intacta. Y entonces yo pensaba, Bertrand Russell, Lou Andrea Salomé, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, esas mujeres y ese hombre que mencioné y muchos más que podría mencionar, y muchas vivieron la vida en función de objetos que los apasionaron y llegaron al límite de la vida con su pasión intacta, como dice George Steiner. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué cuando se trata del amor carnal, el amor por alguien de carne y hueso, ahí sí nos parece que la pasión no es intacta y duradera en el tiempo, sino que simplemente es perecedera? Y en fin, para no ahondar, a mí me parece que en eso hay una especie de falta de ética de nosotros, porque cuando a los seres humanos los frutos que tenemos en las manos se nos pierden, no se le puede imputar a un ente completamente abstracto y completamente imposible de asir como el tiempo el fracaso de eso, sino que tendríamos éticamente que plantearnos qué diablos en lo que hacemos o hicimos, por ejemplo en el tipo de relación que sostuvimos, en la forma en que tramitamos esta experiencia amorosa, fue desangrando ese amor de tal manera que la vitalidad original que tenía terminó siendo una carne reseca. Entonces ahí es menester preguntarse por el problema de la pasión y sobre todo por un problema fundamental, y con eso concluyo esa pregunta para ir a la otra, y es que si una pasión, por ejemplo el amor, y yo creo que hay muchos grandes pensadores que nos han ayudado a entender esto, lo que pasa es que no nos gusta mucho recordarlos. El problema de un amor no es solamente el cómo me encuentro con el ser amado, sino también cómo construyo la separación relativa frente al ser amado. Hemos dicho, el problema de la renovación de una pasión amorosa pasa por la injerencia de la libertad en el encuentro amoroso. Y nosotros construimos unos modelos de emparejamiento que esencialmente se montan sobre la conculcación de la libertad de los amantes, mutuamente. Porque el principio de la declaratoria mutua de la soberanía del uno sobre el otro y viceversa. Y entonces somos duchos en el encuentro, expertos en el encuentro, en garantizar la presencia del otro y el encuentro con el otro, pero somos incapaces porque no soportamos la angustia de la perdibilidad del ser amado. Y en ese textico, pues es un textico sencillito, pero en ese textico yo creo que se avanzan 2 o 3 ideas que bien pueden ser tomadas como para que respondas eso. Entonces al final organizamos y le sacas una fotocopia. Bueno, y la primera pregunta, con eso pues cerramos el día de hoy. De verdad yo reitero, pues las 3 preguntas muy importantes, la razón dada, esta con este tema de tan grande como una pasión concluye, y que lleva a que una mujer apasionadísima termine siendo una madre entregada, o al contrario, yo ya no quiero saber nada del amor. La tercera pregunta
la primera pregunta que se formuló es una pregunta muy importante. Es el problema de los hijos. Quiere decir entonces que esta mujer que ama con pasión, decir compasión no quiere decir un caos. Lo que pasa es que este mundo donde el lenguaje se volvió un asunto del periodismo, el periodismo asocia pasión con caos, frenesí, un desorden el macho. No, los apasionados son ordenados, los apasionados saben tener proyectos. ¿O ustedes piensan que un hombre tan apasionado como Bertrand Russell, o como Sartre, o como Freud, o como Marx, o una mujer apasionada como las que mencioné ahora, eran un caos tirado para adelante? No, es que hay que quitarle al periodismo el derecho a que hable tan inocua e inicuamente a veces, sobre todo de las expresiones más hermosas de la humanidad. Las pasiones, un hombre o una mujer apasionado es un ser que tiene destino, que sabe para dónde diablos va, que le pone cauce a la vida. Por eso es que son tan difíciles de mover de donde están, y por eso es que, como muchas veces he dicho yo, al capitalismo no le interesan esos seres. Al capitalismo le interesan seres interesados, que picoteen aquí y allá, pero nunca tengan un cauce fuerte por donde conducirse. Esas mujeres apasionadas, comprometidas con el amor, capaces de hacer una obra con el amor, de tener una pareja, de construir un destino y una historia con un amor, porque es que tener libertad no quiere decir que no se pueda construir una historia. Somos muy esclavos cuando pensamos que si no es bajo sometimientos de vigilancia y sometimientos policivos, entonces no seríamos capaces de nada serio en la vida. Se puede amar con libertad y seria y comprometidamente. Esas mujeres se plantean ese gran problema de los hijos. Y en estos días me decía una amiga mía que es muy feminista, mucho, y muy dura. Y ella tiene 2 hijos y tiene un marido. Y es una extraordinaria mamá. Y es una dirigente social que se bate en muchos frentes de lucha y de importancia social. Y estamos hablando de los 2 hijos de ella. Son 2 niños todavía muy pequeñitos, el uno de 7 años, el otro de 12 años. Y mientras yo la escuchaba, yo pensaba que era una mujer que adoraba a esos muchachos y que quería su hogar. Porque es que esa mujer apasionada de la que yo estoy hablando, la mujer apasionada, no es que es incapaz de ser madre o es incapaz de construir, por ejemplo, un vínculo con un hombre. Y cuando yo le pregunté, porque yo estaba pensando en esta conferencia, ella me dijo: Carlos, es que el hogar y lo que significa el hogar, particularmente la relación materno-filial para ella, una cosa es que se le imponga a una mujer como la única forma de existencia y realización suya, y otra cosa es que una mujer, entre las realizaciones de su vida, encuentre como una realización gratificante y de la cual, digámoslo, encuentra con ella un sentido para su existencia, el tener unos hijos y participar de esa cosa maravillosa de permitir que la humanidad siga en pie, y que además, como ha dicho alguien bellamente, no me pregunten qué le dejo a mis hijos, pregúntenme qué hijos le dejo al mundo. Y entonces yo pensaba, mientras esta mujer me decía eso, que claro, que esta mujer que es una luchadora social, que tiene de todo menos de una bobita sometida a la opresión de un hombre, así como es capaz de mantener, por ejemplo, una bandera social y de luchar por causas importantes en el mundo, es también capaz de encontrar por decisión propia la experiencia dichosa de darle a unos seres lugar en el mundo, pero de darle al mundo unos seres que lo cualificarán y que lo enriquecerán. Entonces, no está reñida con la mujer apasionada, no todo, la posibilidad de la construcción, ni de la pareja como construcción firme y decidida de una opción vital. Lo que pasa es que ella lo que incluye es la libertad y sus riesgos, porque no hay libertad sin riesgos.
Y el pánico que le tenemos a la libertad es el pánico que le tenemos a los riesgos. Y el amor a la esclavitud es no la incapacidad de soportar los riesgos de la libertad. Y tampoco está reñida esa mujer apasionada, no todo, con el hecho de tener hijos. Lo que pasa es que vos también lo has dicho, y no me quedaría sino casi que repetir lo que dijiste. Esto exige dos cosas fundamentales: un nuevo tipo de pareja, indefectiblemente, o un nuevo tipo de familia. Entonces la mujer que dice, si es imposible una modificación del concepto de pareja que incluye ya los hijos, que implicaría entonces modificaciones en todos los frentes para poder darle lugar, sin menoscabo de la libertad de los amantes, al compromiso que ya no se puede eludir de un ser que se ha puesto en el mundo. O lo que ha sucedido, por ejemplo, con las mujeres, que en la incapacidad en que nos estamos manifestando los hombres de reposicionarnos ante las nuevas realidades que las mujeres han introducido, entonces ellas han optado que ante una mediocre pareja, incapaz de entender las nuevas lógicas de los vínculos, prefieren entonces estar solas y hacer la experiencia de la construcción de un hijo en soledad. ¿Es posible la construcción de un hijo en una pareja de nuevo tipo, por ejemplo, de esos amantes que yo llamo no todos, que incluyen la libertad? Lo cual implicaría la configuración de nuevos modelos, por ejemplo, de cotidianidad, nuevos modelos de relacionalidad entre los amantes, de compromiso, de responsabilidad, etcétera. Y finalmente, otra cosa que no hago y no replicar lo que vos decís, eso implica un nuevo tipo de hijos, una nueva concepción del que es un hijo. Es que esa es una pregunta. En este seminario vamos a llegar a un punto, creo que es como a mitad del año entrante, donde vamos a examinar el problema de qué es un hijo. Pues que es correlativo a la pregunta qué es un padre o qué es una madre. Es que eso no es un dato inamovible. Por ejemplo, yo me atrevería a decir, así como hay que plantearse un amor, tú no eres todo y te amo con mucha pasión y sin embargo no eres todo. Porque es que nosotros tendemos a pensar que si uno ama con mucha pasión es que el otro es todo. Y que si no es todo es que no me amas. Y por eso las relaciones amorosas se vuelven incapaces en cada una de las singularidades de ese encuentro de fomentar independientemente y sin tener que estar haciendo relación permanente de lo sucedido, amistades y otros encuentros, etcétera. Así como hay que plantearse un amante no todo, que ni es invitación a la promiscuidad ni es negación de la fuerza del amor por ese ser, sino que es que el hombre que vos más amás, lo amás mucho, pero ese hombre no se superpone hasta el último milímetro de tu vida. Y en esos montones de cosas donde ese hombre amado no cabe o no te cubre, cabe por fortuna la maravillosa vida y el mundo. Habría que plantearse hijos que sean no todo. Que ese sí es un soberano problema en una época que hizo del hijo el ideal supremo, que un poco agotada y cansada, creo yo, por las malas políticas amorosas que ha adelantado esta época, entonces dijo, como los amores apasionados no se pueden realizar, entonces hagamos del hijo un ideal absoluto y consignemos toda nuestra vida, ojalá los dos junticos y si no por lo menos la mía, al hijo, que será todo de mi vida, le dará sentido a mi vida, será la realización de mi vida. Y vienen todas las frases manidas para que mi hijo pueda tener lo que yo no tuve y mi hijo no padezca lo que yo padecí, etcétera, etcétera. Y entonces el hijo aparece como una especie de nuevo amo. No en vano Freud hablaba del baby boom, del boom de los babies, del boom de los niños, como los generadores de una concentración de todas las potencialidades de la vida de los padres. Eso no quiere decir no amar mucho a los hijos, no quiere decir no comprometerse mucho con los hijos, quiere decir una nueva concepción del hijo que pase porque tú
no constituyes el todo, por ejemplo en este caso, de la madre. Eso plantearía pues, y quizás sea en el derrotero de este seminario que más adelante lo podamos abordar, preguntarnos entonces, para una nueva forma de ser mujer, que incluye una manera nueva, o si no nueva, por lo menos una forma apasionada, no todo de amar, es necesario una nueva concepción de la pareja, una nueva concepción de la familia, por consecuencia, una nueva concepción del hijo. Esas son también las tareas que en cierta manera nos aguardan, y bueno,